Doctor Jaime Serra, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Encantado de saludarte, Jaime. Qué bueno que viniste otra vez. Con mucho gusto. Estábamos hablando del TLC y el asunto de Trump. Y ahora pues hay un nuevo dato, es evidente, es el Brexit. Ganó y bueno, Inglaterra está ahora en un gran brete. Pero tal vez podamos comenzar diciendo, o que tú expliques, ¿dónde está la gran irresponsabilidad del primer ministro Cameron? Bueno, digamos, en primer lugar no había necesidad de llamar un referéndum porque no estaba planteado de esa manera, sino fue el resultado de una dinámica política al interior de su propio partido político, sin de mencionar el tamaño que esto podría tener si el resultado del referéndum fuera lo que acabó siendo. Pero la segunda responsabilidad, no nada más de Cameron, sino que yo creo que de Cameron y de los colegas de Cameron, que eran los que apostaban por la salida, es que no tenían claridad en cómo hacer la salida de la Unión Europea. Y entonces se ha generado una incertidumbre en la economía mundial muy delicado, porque no está dibujado el mapa de qué significa, primero, qué proceso se sigue en detalle para salirse de la Unión Europea, pero tampoco en qué condiciones y en qué tiempos. Entonces ha generado una incertidumbre terrible. No sé si leíste la frase de Felipe González, el expresidente español en El País, en un artículo que escribió algo así como: quemó la casa para sacar para salvar los muebles y se quedó sin nada, hablando de Cameron, ¿no? Sí, yo creo que esa es muy afortunada expresión de Felipe González, muy triste. Y ahora la otra cosa es, obviamente, que no solamente no hay una ruta para salir, sino tampoco está claro qué es lo que quieren hacia adelante. O sea, se salen de la Unión Europea, pero ¿qué es lo que quieren? Bueno, mi impresión es que hay un modelo, digamos, yo creo que no hay claridad de lo que quieren. Yo creo que en realidad se trata de una discusión y un debate más político que de sustancia económica, pero parece ser que, digamos, los más pensantes que apuestan a la salida de la Unión Europea se quieren acercar al modelo que se le otorgó a Noruega, que fue salirse de la Unión, pero conservar un tratado de libre comercio como el TLC, más o menos, pero con movilidad laboral. Los ingleses quieren tener un tratado tipo el TLC, pero sin movilidad laboral. O sea, mucho más TLC. Más parecido al TLC, TLC nuestro. Pero sin movilidad laboral. Y obviamente la Unión Europea dice no es una por otra. Si quieres acceso a nuestro mercado, un acceso libre a nuestro mercado, tienes que permitir que haya movilidad laboral, que es uno de los temas que han generado más división en Inglaterra, ¿no? Y en la Unión, digamos, en el Reino Unido. Sí, de hecho fue esta migración la que fue en buena parte la motivación, fue un disparador. La motivación del voto, ¿no? Yo creo que fue un disparador del voto, pero no del referéndum, que es interesante. Si yo no creo que el tema migratorio haya sido quien disparó la idea de Cameron de hacer un referéndum sobre la Unión Europea. Yo creo que lo que disparó eso fue, por un lado, el hartazgo de algunos países de la Unión Europea en torno al exceso de regulación que se ha hecho en la Unión Europea, pero y por otro, la política interna entre los conservadores. Ya. Ahora, hay un dato alentador, entre comillas, ¿no? Y este dato alentador es que la población joven votó a favor. Sí. Abajo de los 50 años. Votó en contra, o sea, votó a favor de quedarse. Votó a favor de quedarse en la Unión Europea. Exacto. Y fue la población arriba de 50 años. Que votaron en general. Fueron los que votaron por salirse, ¿no es cierto? Sí. De tal manera que si este referéndum se hubiera hecho a lo mejor dentro de 5 o 10 años, el resultado hubiera sido completamente distinto. Muy importante observación, Jaime, porque, digamos, este es un tema de largo plazo. Esta es una decisión de muy largo plazo. Incluso están planteando hasta 2 años para resolverlo. Esto quiere decir que las generaciones jóvenes van a encontrar un grado de frustración enorme al darse cuenta que dejan de ser europeos. Exactamente. Y eso trae consecuencias enormes, no nada más para los jóvenes, pero también trae consecuencias enormes para los escoceses y para los irlandeses. Y, digamos, hay una especie de incertidumbre generalizada en general en el área, que yo creo que le van a tener que encontrar una solución de más corto plazo que la que se están planteando, que es relajar los procesos hasta que dentro de 2 años, que es el tiempo máximo, se llegue a una conclusión. A mí me parece que es un periodo demasiado largo, ¿no? Ahora, mencionaste a los escoceses y también se podría mencionar a los irlandeses. De hecho, fueron los irlandeses, los escoceses y la zona conurbada, la zona urbana de Londres, los que votaron a favor, ¿no? Sí.
y los escoceses están planteando que si se salen de la Unión Europea, pues ellos pueden hacer un referéndum para salirse de la Gran Bretaña, del Reino Unido, y seguir afiliados a la Unión Europea, ¿no? Exacto, o sea, acaban de hacer un referéndum, como tú sabes, hace un tiempo, Sí. y decidieron por un margen muy estrecho quedarse como miembros del Reino Unido. Pero el driver fundamental de esa decisión fue, en mi opinión, que querían seguir estando en Europa, ser parte de la Unión Europea. Nos quedamos en el Reino Unido para ser parte de Europa, ¿no? Y ahora es o uno u otro, y entonces es muy probable que acaben eligiendo ser parte de Europa y no del Reino Unido. Sí, lo que escribió algún periodista inglés, ¿no? Que este hombre va a pasar a la historia de Cameron no solamente como el que deshizo la Unión Europea, sino aparte como el que deshizo el Reino Unido. ¿no? Exactamente, es muy delicado, ¿no? Muy delicado, sí. Ahora, las implicaciones económicas en concreto para Europa son evidentes porque debilita a la Unión Europea y porque esto puede tener un efecto de dominó. Exactamente. ¿Ahí cómo la ves? Bueno, o sea, obviamente el Reino Unido es un jugador económico muy importante de la Unión Europea, Jaime, que ha podido, digamos, ha contribuido y es una de las principales economías, de las más dinámicas, por cierto, en los últimos años. Entonces sí habrá una, digamos, distorsión de los flujos comerciales. No se van a interrumpir porque haya reglas nuevas, porque las reglas nuevas todavía no existen, sino por las expectativas de que haber nuevas reglas. Entonces, a mí no me sorprendería nada empezar a ver que algunos de los inversionistas que pensaban invertir en Inglaterra lo detengan hasta ver en qué acaba esto, y eso ya empieza a tener de manera inmediata un impacto económico. De manera que Están las empresas que dicen que se van a salir de la City, ¿no? Sí, por ejemplo, todos los servicios financieros que la City tiene, que es el distrito financiero de Londres, bueno, es muy probable que algunos de los bancos empiecen a decidir ir a otras instancias alternativas. En Europa. Establecerse en Alemania o en Francia, o por lo menos al margen crecer en esos otros países y no en Inglaterra. Ese tipo de cosas ya se empiezan a decir y a sentir. Y después está el efecto que tiene sobre el resto del mundo y muy particularmente sobre nuestra área, ¿no? Me parece que esa salida, digamos, en términos de los efectos económicos directos, Jaime, no veo gran problema. Porque hoy en día nosotros tenemos un tratado de libre comercio con la Unión Europea y por ende con Inglaterra, con el Reino Unido. Sí. Si el Reino Unido se fuese a salir finalmente, después de todo este proceso de la Unión Europea, pues podría sustituirse el acuerdo que tenemos con toda la Unión Europea, una especie de imagen, de espejo, igual lo reproducimos con los ingleses. El problema es más, yo creo que un efecto indirecto, que es crear un ambiente antitratado, anti-libre comercio, que creo que es muy negativo. Y que ya lo vimos en el caso de Trump, que hace unos días anunció que quiere explorar la posibilidad de una renegociación de tratado, y que si no se está de acuerdo en esa renegociación de tratado, él entonces utilizará la cláusula de salida del tratado de libre comercio. ¿Cuál? Es el artículo 2205, que es la cláusula de salida para cualquiera de las partes, como lo tiene cualquier tratado internacional, ¿no? Sí, de hecho, Trump felicitó a los ingleses, ¿no? Él estaba, antes del referéndum, a favor de la salida y dijo que habían recuperado su política, su independencia y sus fronteras, ¿no? Sí, muy peculiar. Prácticamente lo que él dice que quiere hacer para Estados Unidos. Para Estados Unidos, pero además muy peculiar, Jaime, porque los felicitó desde Escocia. Y Escocia votó en mayoría para seguir siendo miembros de la Unión Europea. Digamos, son planteamientos muy de populismo de derechas, es de mi impresión, poco serios y poco analíticos, y me parece que la repercusión que puede tener en nuestra área es delicada, pero tenemos que tener mucha paciencia y mucha inteligencia para lidiar con esto, ¿no? Jaime, mencionabas la otra vez que estuviste aquí, que bueno, es hace 2 semanas, que era necesario hacer un proceso como de información, educación, para que se fuera un debate informado en Estados Unidos y eso pudiera tener un efecto. Pero si algo nos demuestra el referéndum en Gran Bretaña es que fue un debate basado en argumentos falsos, en medias verdades, ¿no? Y ganaron. Entonces, realmente se puede tener esperanzas de que, por ejemplo, todo este sector de la población blanca que ya está con Trump, que está en contra de México, etcétera, ¿tú crees que pueda cambiar? Es muy buena pregunta. Yo creo que parte del desastre, y así lo quiero calificar, de la separación del Reino Unido de Europa, es eso, es que no había suficiente información y que no se sabía bien a bien de qué alternativas se estaba hablando. Es muy probable que haya oídos necios y sordos que no quieran escuchar los argumentos fundamentales, pero creo que lo peor que podríamos hacer es no hacer los argumentos. Yo creo que hay que hacer los argumentos. Y el argumento es muy sencillo, Jaime, en mi opinión. Me refiero ahora a nuestra integración en América del Norte.
la problemática que han enfrentado los Estados Unidos, sobre todo en la actividad manufacturera, viene de una falta de competitividad frente al resto del mundo. La asociación con México le añade a toda esa actividad una gran capacidad de ser competitivos y por ende de preservar la actividad manufacturera en América del Norte frente a otras regiones del mundo. Entonces, explicar con claridad que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte es parte de la solución y no parte del problema es nuestra tarea. ¿Qué tanto caso nos hagan, cuánto nos oigan y qué efecto tenga al final? No lo sé. Pero por pequeño que sea el efecto que pueda tener, Jaime, creo que hay que hacerlo. Ahora, lo que también es cierto es que en el caso de Inglaterra, bueno, de Gran Bretaña, perdón, fue la oposición, digamos, entre jóvenes y viejos la que tuvo un impacto y decidió el referéndum. Y en el caso de Estados Unidos parece ser muy importante el factor racial. Dice, por un lado, esta base blanca que apoya a Trump, que muchos de ellos no votaban y ahora votan. Sí. Y luego, bueno, están las minorías, no sé, los afroamericanos o los latinos, que estarían a favor de Hillary Clinton, porque pues, no sé, de los demócratas, sí. Parece estar ahí el juego un poco, ¿no? Sí, y yo añadiría un elemento regional en Estados Unidos. Porque estados como Texas, estados como California y, digamos, los del sur, a donde emigró muchísimo de la actividad económica de lo que se llama el Rust Belt, que es donde antes existía la manufactura y toda la actividad industrial pesada, se movió al sur. Yo los veo mucho más protratado. Y si tú revisas el impacto que ha tenido el tratado sobre los distintos estados o regiones de Estados Unidos, vas a ver que en efecto son en esos estados en donde ha ido el mayor beneficio. Entonces es una combinación, en mi opinión, tanto de este esquema racial como un esquema regional. Oye, Jaime, pues se nos acaba el tiempo, nos queda prácticamente un minuto. ¿Cómo verías tú entonces? Son 4 meses los que faltan para la elección presidencial, van a ser muy dramáticos. Sí. Pues pondrían, o van a tener un impacto sobre México. Sin duda, sin duda. Yo creo que lo han tenido y lo tendrán. Y me parece que lo que tenemos que hacer es defender nuevamente la racionalidad económica de todo este esfuerzo que se ha hecho. 20 años de integración económica que han ocurrido en la región, que ha dado lugar a que sea una región muy competitiva. Y me parece que lo que hay que hacer es explicar y explicar y explicar. Ahora, si los efectos en Gran Bretaña fueron tan desastrosos y tan impactantes, eso también podría tener un efecto real sobre la población en Estados Unidos, de que, bueno, no es la salida, ¿no? Bueno, yo creo que el efecto del Reino Unido sobre América del Norte en las próximas semanas se va a demostrar que es una decisión equivocada. Lo que le pasó a la libra esterlina, lo que le está pasando a las decisiones de inversión en el sector financiero y en otros sectores, la gente se va a empezar a dar cuenta que fue una decisión precipitada y no racional y que eso tenga un impacto sobre la decisión de salirse de un tratado en América del Norte o de ir en contra de la integración en América del Norte, podría tener efectos similares, me parece que nos ayudará. Con eso cerramos. Jaime, muchas gracias. Gracias, Jaime, encantado, Gracias. muy amable. Buenas noches, en Contexto, hasta la próxima semana.